Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 25 de febrero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un gusto como siempre estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos amigos también para ustedes. Comencemos ya con los principales titulares de la jornada. Insta a canciller cubano a distribuir de forma equitativa las vacunas contra la COVID-19 en el mundo. Exponen preocupación del sector agropecuario ante el grupo de trabajo gubernamental. Mantiene Venezuela su disposición a un diálogo constructivo con la Unión Europea. Ya comenzamos con las informaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, exhortó a una distribución equitativa y solidaria de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo que permita proteger a los pobres y más vulnerables. En su cuenta oficial en Twitter, el canciller cubano destacó que 10 países desarrollados acaparan las 3/4 partes de las dosis producidas para prevenir la enfermedad. Mientras tanto, muchas naciones en desarrollo no tendrán acceso a la inmunización hasta avanzado el 2022. Todavía hoy, más de 130 países no han recibido aún una sola dosis de las vacunas validadas hasta el momento. En Cuba se avanza en 4 candidatos vacunales contra la emergencia sanitaria: Soberana 01 y Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas y Abdala Imambisa del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La nación caribeña, según las proyecciones, podría ser uno de los primeros países en inmunizar a toda su población. Y en su comparecencia habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, informó en la mañana de hoy que al cierre de este miércoles se diagnosticaron en nuestro país 670 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 47.566 desde marzo del pasado año. En la jornada se lamentó el fallecimiento de otras 4 personas como consecuencia de la enfermedad. Agregó el especialista que se otorgaron 906 altas clínicas. Las provincias con mayor número de casos positivos fueron La Habana, que reportó 364, Santiago de Cuba con 83, Pinar del Río con 53 y Camagüey, que tuvo 41 nuevos contagios. En la última jornada se estudiaron 18.337 muestras, con las que Cuba acumula 2.337.559 estudios de PCR en tiempo real realizados desde marzo de 2020. De los 4.389 casos activos son atendidos en las terapias intensivas del país, 33 pacientes en estado crítico y 28 en estado grave, mientras que el resto presenta una evolución clínica estable. Vamos a revisar ahora otros temas. Casi una decena de centros de aislamiento se activaron ante el retroceso a la tercera fase epidémica del municipio de Las Tunas, en el oriente cubano. Estas instalaciones se destinan a casos sospechosos, confirmados asintomáticos, contactos de primer orden y también se incluye personal de la salud en aislamiento tras labores asistenciales. Una llamada lo anuncia. Sí, estamos listos para recibir pacientes. Acoge este centro de aislamiento a personas sospechosas de contraer la COVID-19. La ciudad capital de Las Tunas, ahora en tercera fase epidémica, alista todos sus recursos ante un posible incremento de casos positivos a la enfermedad. Unos 15 focos se encuentran bajo control epidemiológico en este municipio. Autoridades sanitarias aseveran que está disponible toda la infraestructura para evitar la transmisión autóctona. Por eso aquí, 9 centros de este tipo ya están listos. Como dirección del centro vigilamos por la mejor condición de esa alimentación que tenemos aquí. Estos pasillos extrañan el bullicio docente. El campus Lenin de la Universidad de Las Tunas reconvierte sus dinámicas diarias para recibir ahora a contactos de primer orden de personas contagiadas con el SARS-CoV-2. Hay un flujograma que todos deben de cumplir, donde hay un filtro de los médicos y el personal que trabaja, enfermeras y los compañeros de apoyo, se desinfectan antes de salir de las zonas rojas para pasar posteriormente a la zona amarilla, donde van a descansar.
Y porque todos cuentan, estudiantes, profesores, se suman también a la batalla por la vida. Es un encuentro de profesiones, de esfuerzos conjuntos por la salud y por la esperanza. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Espere más adelante en nuestra emisión detalles sobre un donativo del Fondo de Población de las Naciones Unidas al Ministerio de Educación para el enfrentamiento a la COVID-19 en el país. Un grupo de trabajo gubernamental intercambió en Santi Espíritus con representantes de unidades productoras y empresarios sobre la implementación de la tarea de ordenamiento en el sector agropecuario. Participaron en el encuentro el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Santiesteban Pozo, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, la titular de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, y las principales autoridades del partido y el gobierno en esa provincia. Los asuntos que más preocupan a los productores y directivos del sector agropecuario en Santi Espíritus fueron expuestos en este intercambio con uno de los grupos de trabajo gubernamentales que evalúan la implementación del ordenamiento monetario. Una de las producciones sobre las que se debatió fue la arrocera. Hoy nos cuesta 357 pesos el quintal de arroz, con solo un 20% de rentabilidad. Y bueno, ahora con la nueva tarifa va 289 pesos el precio del quintal de arroz consumo, nos da una resultante de 72 pesos de pérdida por el quintal de arroz consumo, producido y vendido. Nosotros tenemos un 32% de pérdida en la red de canales, porque fueron canales concebidos para grandes volúmenes de agua, y entonces eso tiene un punto de entrega, pero no es la entrega del agua al productor en la cabeza del campo. Y entonces todas estas cosas, con estos precios que tiene el agua y la aviación, realmente son cosas que nos afectan desde el punto de vista de los costos por cristales, por caballería. No queremos que nadie produzca para perder. Es obvio que si producimos es para ganar un poquito, porque también tenemos una familia que mantener, una cooperativa a la que responder y un país al que ayudar. Sobre el precio de la leche, los ganaderos espirituanos emitieron criterios. Hay un periodo de seca bien bravo y que lleva a ajustarse el cinturón para poder tener algo. Y en el precio también puede estar el estímulo, porque no es lo mismo producir leche en julio y agosto que en enero, febrero y marzo. El precio de la leche es un mecanismo de estímulo. El plazo de amortización del crédito puente otorgado por la banca también preocupa. La agricultura no es una fábrica de jabón, que tú produces el jabón hoy y lo vendiste mañana. Nosotros estamos hoy trabajando para vender de aquí a 6 meses, el boniato 3 meses, pero el tabaco hasta septiembre. Entonces nosotros no podemos enredar en pedir un crédito cuando yo sé que en 90 días yo no puedo pagar. Entonces financieramente estamos desprotegidos y tengo desprotegidos a mis 85 socios. En este encuentro se ofreció información actualizada sobre los ajustes de precios, tarifas y tributos, y se llamó a seguir evaluando su impacto en el sector agropecuario, que hoy demanda más eficiencia y racionalidad. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El grupo de las industrias biotecnológica y farmacéutica, BioCuba Pharma, promueve la investigación, desarrollo y comercialización de tecnologías de avanzada para la producción de alimentos en Cuba. La generalización de experiencias de la llamada agricultura de precisión es una de las prioridades de esa entidad para contribuir a la autosuficiencia alimentaria en el país. El Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio apuesta por la automatización de los procesos agroindustriales en Cuba. La finca Mestre constituye un polígono para el desarrollo de la agricultura de precisión en el cultivo de plantas forrajeras proteicas. El uso de sistemas de posicionamiento global como el GPS y la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de las actividades agrícolas inciden en la elevación de los rendimientos. Podemos garantizar el cumplimiento estricto de las cartas tecnológicas de cada cultivo para maximizar la producción y utilizar eficientemente recursos tan escasos como combustible, agua, fertilizante. Con esto garantizamos
que se obtengan altos rendimientos, se reduzcan los costos y sobre todo tengamos una trazabilidad de que estamos obteniendo producciones cumpliendo exactamente la carta tecnológica del cultivo. El empleo de un moderno sistema de riego que incorpora nanoburbujas al agua permite la aplicación variable de fertilizantes según las necesidades del suelo y las plantaciones. Está controlado por un autómata que fue desarrollado y programado por nuestros especialistas. Controla el flujo, sí, el momento de riego puede ser lo mismo por tiempo o por cantidad de agua en función del campo. Entre las prioridades del proyecto que coordina Sempalac, entidad subordinada al grupo empresarial Biocuba Pharma, destacan la generalización de estas tecnologías a unas 400 hectáreas dedicadas a la producción de alimento animal en el municipio Bauta. Paralelamente estamos haciendo un trabajo muy intenso con el grupo empresarial Ascuba para la generalización de estos resultados en el cultivo de la caña de azúcar. En estos momentos tenemos desplegado más de 70 equipos en la empresa azucarera Jesús Rabí en Calimete y de manera inmediata vamos a extender a otros 2 centrales que son los 3 ingenios que tienen bioeléctrica en el país, que es Héctor Rodríguez en Villa Clara y Ciro Redondo. Especialistas e investigadores de diversos campos académicos se integran a este proyecto que da continuidad al programa iniciado por el comandante en jefe Fidel Castro en el año 2011. Hoy mismo estamos trabajando aquí con el programa de robótica, la inteligencia artificial, o sea, es un campo en el que se integran un conjunto de disciplinas biológicas y técnicas que trabajamos en encadenamiento con las principales universidades del país, trabajamos con la UCI, trabajamos con la CUJAE, trabajamos con la Universidad Central de Las Villas, trabajamos también con los principales institutos del Ministerio de Agricultura. En la finca Mestre, los rendimientos agrícolas, el impacto medioambiental y el efecto económico avalan la aplicación de las tecnologías de la agricultura de precisión en pos de la soberanía alimentaria a la que aspira la nación. Aspecto considerable de ese bajo rendimiento. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues el gobierno de Venezuela mantiene hoy la voluntad para el diálogo constructivo con la Unión Europea sobre la base del respeto, la soberanía y la dignidad del país. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea adoptó un nuevo paquete de sanciones hacia integrantes de la Asamblea Nacional Venezolana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral como represalia por los recientes comicios legislativos, a pesar de que las elecciones contaron con el visto bueno de cientos de observadores internacionales quienes validaron su transparencia y legitimidad. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador continúa durante la jornada de este jueves el proceso de verificación de actas de los comicios presidenciales con supuestas inconsistencias presentadas por el movimiento político Pachacutic del candidato Yacu Pérez. Yacu Pérez aún aspira a estar en la segunda vuelta de los sufragios en abril próximo, pese a quedar en tercer puesto en el conteo de votos. Corresponderá a la Coordinación de Procesos Electorales analizar cada uno de los sufragios impugnados y emitir un informe al Pleno del Consejo para su aprobación. De acuerdo con la ley, el plazo para resolver las objeciones es de 3 días, por lo cual la verificación deberá concluir el viernes. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral abrió un proceso contra el presidente Nayib Bukele, alegando una posible violación del Código Electoral salvadoreño al publicitar el mandatario la inauguración de una carretera a pocos días de los comicios. El órgano ordenó a los medios de comunicación suspender de forma inmediata la transmisión de videos relacionados con la obra. El país celebrará legislativas y municipales este domingo, donde deberán votar casi 7 millones de ciudadanos. Recordemos que luego de finalizar un mes de campaña para los consejos municipales y 2 meses para las candidaturas legislativas, se inició el llamado silencio electoral. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó por la unificación de toda América en un acto por el bicentenario de la independencia de México. Veamos. Los colores representan, como bien se ha dicho acá, la unidad, la igualdad y la religión. Difícil de entender hoy, pero en aquel entonces eso pesaba mucho. Las 3 reglas deberían estar presentes en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros en América Latina debe tener el deber de trabajar por la igualdad latinoamericana. Porque no hay ninguna posibilidad de un continente que progrese dividido muchas veces, como se ha dicho aquí, porque nos encierran en debates que ni siquiera son los nuestros, por la unidad.
por la igualdad, por el respeto a la diversidad. Tal vez sea ahora, en este bicentenario que hoy celebra México, que en Iguala nazca un nuevo plan para la América toda. Es el deber que tenemos, porque que nuestro continente cambie no depende de otros, depende de nosotros. En otros temas, el presidente de China, Xi Jinping, declaró hoy el fin de la pobreza absoluta en su país y destacó los logros socioeconómicos alcanzados desde 2012, mientras luchó contra un flagelo que arrastraba durante siglos. Xi anunció la victoria tras rendir homenaje a más de 1.800 funcionarios que perdieron la vida cumpliendo con esa misión. Condecoró además a otros destacados por su labor en la contienda, a la cual el gobierno destinó casi 246.000 millones de dólares. Consideró que China se erige como referente y contribuyó a la batalla global contra la miseria, pues en los últimos 8 años mejoraron las condiciones de vida. Al menos 41 personas murieron ahogadas en aguas del Mediterráneo central en el enésimo naufragio de una embarcación con decenas de migrantes procedentes de Libia que buscaban una vida mejor en Europa. Los supervivientes que pudieron ser rescatados fueron trasladados a Porto Empedocle, en la isla italiana de Sicilia. Veamos. Erano partiti giovedì in un gruppo di circa 120 persone almeno. Salieron de Libia el jueves, un grupo de al menos 120 personas. Tuvieron problemas enseguida. Cuando empezaron a hundirse, algunos cayeron al mar y 6 murieron. Otros 2, que vieron un barco en la lejanía, murieron tras lanzarse al agua con la esperanza de un rescate. 41 personas más están desaparecidas. Solo se ha recuperado un cadáver. Desaparecieron durante una dura operación de rescate con el remolcador de suministro Voss Triton. Da parte della nave commerciale Voss Triton. Mientras en Estados Unidos el presidente Joe Biden revocó una medida de su predecesor, Donald Trump, que vetaba el ingreso de algunos inmigrantes por considerarlos un riesgo para el mercado laboral, entre ellos los beneficiados con la lotería de visas y familiares de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. La implementación de los decretos leyes 30 y 31 del presente año aprobados en el país para sancionar violaciones de precios y de las medidas higiénico-sanitarias ante la pandemia de la COVID-19 requiere de la actuación oportuna de los organismos responsables y la denuncia permanente de la población. Un equipo de este noticiero recorrió varios sitios de la capital junto al grupo de trabajo que vela por el cumplimiento de estos decretos en La Habana. Llegamos hasta esta panadería en Los Pinos, localidad del capitalino municipio de Arroyo Naranjo. Las imágenes hablan por sí solas. Aquí se viola lo establecido en los decretos leyes 30 y 31, aprobados en Cuba para sancionar violaciones de precios y de las medidas higiénico-sanitarias ante la COVID-19. Varias indisciplinas y un único perjudicado, el pueblo. Es amargo, tan ácido, al otro día está verde, insoportablemente malo. Que el pan de 1.60 es del mismo tamaño que el pan de a peso. No puede haber una sola empleada en el mostrador y esa empleada manipula el dinero, la libreta y te despacha el pan con las manos. El decreto Ley 30 abarca la actividad de inspección minorista y mayorista de precios y el decreto Ley 31 se refiere a las negligencias de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19. En esta panadería ambos fueron pisoteados y al llegar el grupo de trabajo que vela por el cumplimiento de estos decretos detectó un suceso dudoso y varios incumplimientos en las normas cubanas del pan. En el almacén se detectó un compañero que salía con una cubeta que presumiblemente pensamos que sea harina, pero se dio a la precipitada. Las principales violaciones detectadas aquí, primeramente, son las violaciones de normas en los productos que se están ofertando, ya sea en el pan de 100 gramos y en la tortica de 35 gramos. Se hicieron una serie determinada de muestras y salieron bajos de peso, por lo que se viola el decreto Ley 30 del 2021 sobre la política de precios. También tenemos otros problemas, como la higiene del centro. Esto sucedió en la panadería Los Pinos del municipio Arroyo Naranjo en La Habana, pero pudiera ocurrir en cualquier otra de este archipiélago. Para su detección es necesario el apoyo del pueblo y el estricto cumplimiento de los mencionados decretos leyes, mediante los cuales se aplicaron las siguientes medidas en esta entidad. La medida, primeramente, es aplicarle a cada infractor
la multa que corresponde en el decreto 30. En este caso, su artículo 7, inciso B, una cuantía de 8.000 y hasta 10.000 pesos a los infractores, que es al maestro, al contador por no velar de que se apliquen las normas correctas y por supuesto a la administración que se le aplique la multa por ser los máximos responsables de esta infracción. La ausencia aquí del tan sencillo paso podálico, una barrera de contención de la COVID-19 y uno de los protocolos de bioseguridad establecido por las autoridades sanitarias es muestra que una o varias multas no es suficiente. Es necesario una actitud responsable cuando se trata del bienestar y salud del pueblo. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Han variado poco las condiciones meteorológicas sobre territorio nacional. La masa de aire seca, estable, pero produce lluvias en horas de la tarde y hasta el anochecer aisladas. Pero dentro de ese aislado están, por ejemplo, registros fuertes como el de ayer en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, donde se registraron 62 milímetros en menos de 24 horas. Hoy no será diferente. Fíjense cómo tenemos un flujo del este en niveles bajos que empuja nublados, aire cálido, que también empujan el aire frío que todavía está bajando por el continente hacia el sudeste del Golfo de México. Se puede ver claramente en esta imagen cómo el aire frío baja, pero va al sudeste del Golfo de México, no llega a territorio nacional, aunque se refleja en horas de la noche cuando disminuye la temperatura. En el pronóstico para esta tarde-noche, entonces vamos a tener cielo parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional, algunos nublados ocasionales en el sur de Pinar del Río, también en el extremo oriental baja la probabilidad de lluvia. En la noche disminuye la nubosidad en casi la totalidad del territorio nacional. Fíjense que todavía en el extremo de Pinar del Río pudiera haber algún nublado ocasional, también en el extremo oriental del país, pero con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores desde 29 hasta 32 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, superiores en zonas del sur oriental donde puede llegar hasta 33 en la provincia de Granma. En la noche los valores de temperatura entre 23 y 22 grados Celsius hasta 24 grados en zonas costeras y de la parte oriental. Los vientos soplan ahora ya del nordeste al este en todo el territorio nacional, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte, principalmente del oriente del país, donde se mantiene la marejada, el oleaje en el sur oriental y el poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, tarde agradablemente cálida, poco cambio en las condiciones meteorológicas, baja probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz y hasta mañana. Y ya lo habíamos adelantado, la oficina en Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas realizó un donativo al Ministerio de Educación para contribuir en el enfrentamiento a la COVID-19 desde el ámbito escolar. Los insumos entregados llegarán a instituciones docentes de todo el país. 1.000 termómetros infrarrojos y 6.000 materiales educativos en formato impreso conforman este donativo entregado por la Oficina en Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas al Ministerio de Educación. Los termómetros infrarrojos se distribuirán para completar la cobertura de estos equipos en todos los círculos infantiles del país. Se entregarán además a centros con régimen interno y a escuelas externas de alta matrícula. Estos termómetros vienen a continuar apoyándonos la labor que se realiza en nuestras instituciones educativas como parte del protocolo higiénico sanitario que hemos aplicado desde el inicio de la pandemia en el país. Es muy importante poder recibir este recurso en tanto que nos mejora la calidad de la pesquisa, que constituye la acción principal donde aseguramos que no entran nuestras instituciones educativas educando o trabajadores con algunos de los síntomas. Por su parte, los materiales educativos llegarán a todas las instituciones docentes, desde la secundaria básica hasta la educación de jóvenes y adultos. Estos productos comunicativos contribuirán a la preparación de la comunidad educativa para prevenir y enfrentar los desafíos relacionados con la situación epidemiológica impuesta por la COVID-19. Trabajamos con el Ministerio de Educación levantando información directa con adolescentes en algunos centros educativos y también con personal docente. Se hicieron entrevistas, se hicieron grupos focales para poder construir, diseñar materiales que fueran mucho más útiles para quienes los iban
a utilizar después. Entonces realmente fue con la participación de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, el Ministerio de Educación y la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas. Materiales que en su contenido tienen consejos, recomendaciones que les permitan a nuestros profesores saber cómo llegarles con la orientación, con esas acciones que nuestros adolescentes deben realizar como parte del nuevo código de vida al que estamos llamados todos a adquirir y a cumplir sistemáticamente. El donativo se inserta en las acciones de colaboración que durante 3 décadas ha mantenido el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el Ministerio de Educación. Los termómetros infrarrojos y los materiales educativos recibidos contribuirán a la labor que se realiza para continuar manteniendo nuestras escuelas como entornos seguros ante la situación epidemiológica impuesta por la COVID-19. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Vito Petrocelli, evaluaron iniciativas para impulsar las relaciones interparlamentarias entre las dos naciones. En un encuentro realizado este miércoles, los funcionarios intercambiaron en torno a una abultada agenda temática y evaluaron diversas iniciativas para contribuir con el desarrollo de las relaciones bilaterales. Un grupo de 10 reconocidos juristas cubanos aspiran al Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes en la edición de 2020. La nominación está en correspondencia con la convocatoria anual del estímulo, encaminado a reconocer la vida y obra de aquellos profesionales que han sobresalido por una destacada ejecutoria. El Grupo Empresarial Correos de Cuba, la Aduana General de la República y los Ministerios de Transporte y Comunicaciones acordaron establecer una alianza estratégica para mejorar el servicio de entrega de envíos postales y paquetería. Los convenios tienen el objetivo de acelerar las operaciones postales, aduanales y de transportación, así como acortar los plazos en la entrega a los destinatarios. Correos de Cuba y el Ministerio de Comunicaciones desarrollarán un proceso inversionista para la automatización de las plantas de la empresa de mensajería y trabajarán además en la creación de 2 centros regionales para el procesamiento de envíos postales y de paquetería en el centro y el oriente del país. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos ahora otros temas. Sushel Proquimia envasa y comercializa diversos productos de higiene y limpieza. Algunos de estos renglones son indispensables para el enfrentamiento a la COVID-19. Incesante la producción del Vitacepsol, desinfectante para manos con destino al turismo y la salud. Para estos sectores también se envasa el detergente amoniacal Amun. Sushel Proquimia produce y comercializa más de 150 renglones de higiene y limpieza, algunos de ellos indispensables en el enfrentamiento a la COVID-19. A salud pública se destinan sobre todo en estos momentos productos desinfectantes, tanto para las manos como para la superficie. Limpiadores desinfectantes, también para todo tipo de superficie, sea los pisos, las paredes, etcétera, etcétera. Y productos de lavandería con también componentes desinfectantes para la ropa que se lava en los hospitales. A pesar de la compleja situación económica, existen las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de las producciones. Por ejemplo, el RINA que se le vende a MinSIN para la población, tenemos el financiamiento para todo el año y existen las materias primas con la suficiente stock para evitar baches. En otros sectores como el turismo, tenemos materia prima y financiamiento para 6 meses. Y así también está la industria alimentaria y salud pública. Sushel Proquimia comercializa productos vitales para sectores como salud pública, comercio interior, industria alimentaria, el turismo y los órganos de la defensa, entre otros. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Pinar del Río se niega a caer en los playoffs de la Serie Nacional de Béisbol y tras empatar la serie con gran actuación del veterano Giovanni Torres, hoy buscan tomar ventaja en el importante 5º juego. A esta hora se repite el duelo del primer choque con Erlis Casanova enfrentando al as de los alazanes Lázaro Blanco. Blanco solo ha perdido un juego en toda la temporada, mientras que ha ganado 10 y en aquel encuentro lanzó 8 entradas de solo 2 carreras, por lo que Pinar debe hacer lo que no ha hecho nadie,
batearle al mejor abridor del país si no quiere caer contra la pared. El juego, como ven, marcha empatado a 0 carreras en la parte alta de la segunda entrada, cuando Granma amenaza con corredor en primera y en segunda base ahora luego de este hit. Bueno, ha tomado ventaja Granma. Granma ha tomado la ventaja, 1-0 cuando se juega la segunda entrada. Ahí estaban viendo la carrera que le está dando la ventaja al equipo granmense, que busca ponerse 3-2 en esta serie semifinal de la pelota cubana. Ahora pasamos al voleibol, pues el cubano Miguel Ángel López protagonizó otra soberbia actuación en el triunfo del Sada Cruzeiro 3-0 sobre Monteclaros América en la ruta final de la Superliga brasileña. López terminó como máximo anotador con 15 puntos y 86% de efectividad en el ataque, lo que le valió ser el jugador más valioso del partido. El cienfueguero registró además 3-6 con su potente servicio para sumar 22 en la temporada y liderar este departamento. Miguel Ángel continúa entre los miembros del equipo ideal de la Superliga, que domina el Sada Cruzeiro con 18 triunfos. Y como adelantábamos ayer en este noticiero, los cubanos Juan Miguel Echevarría y Lidan Povea conquistaron el primer lugar en sus respectivas especialidades en el Tour Mundial de Atletismo Bajo Techo. Juan Miguel se impuso en el salto de longitud del Meeting de Madrid, con registro de 8 metros y 14 centímetros para finalizar invicto, mientras que Povea culminó tercera en el triple salto para sumar 15 unidades en la clasificación. Pero la noticia de la semana fue el récord mundial del estadounidense Grant Holloway en los 60 metros con vallas. Holloway paró el cronómetro en 7 segundos y 29 centésimas para romper una primacía que estaba en poder del británico Colin Jackson desde 1994. Holloway ahora posee 5 de las 8 mejores marcas en la historia en esta prueba y lleva 7 años sin perder una de estas carreras. Y este jueves terminaron los partidos de ida de los octavos de final de la Champions con victorias de los favoritos, pero con caminos diferentes. El Manchester City se mostró como candidato a disputarle el título al Bayern, mientras que el Real Madrid se impuso por la mínima a Atalanta con polémica arbitral y golazo de Mendy. Con 2 goles casi idénticos que tuvieron a Bernardo Silva de protagonista, el Manchester City firmó una victoria de 2-0 frente al Borussia Mönchengladbach en el partido de ida de octavos de la Liga de Campeones de Europa. Los de Guardiola acumulan 19 triunfos consecutivos en todas las competiciones y no han visto la derrota en sus últimos 26 encuentros. Una jugada parecida en el 65, con Cancelo centrando al segundo palo desde la izquierda, Silva cabeceando y dando asistencia a Gabriel Jesús, los Citizens sentenciaron el encuentro con un resultado que les da una tremenda ventaja para la vuelta en el Etihad Stadium. La crisis para los de Marco Rosé fue palpable ayer en el Puskás Arena de Budapest, donde se tuvo que jugar el partido debido a las restricciones de viajes que Alemania ha impuesto a Reino Unido. Y al Real Madrid también se le ha puesto de cara a la vuelta de octavos en el Alfredo Di Stéfano. Ferland Mendy fue el artífice de la victoria por 0-1 ante un Atalanta que jugó con 10 desde el minuto 17, después de que el árbitro... Esta tarde se disputan los 16avos de la Europa League. Bueno, y en el baloncesto de la NBA, el Jazz de Utah continúa con su temporada de ensueño al conseguir su triunfo 22 en los últimos 24 juegos a costa del campeón Los Ángeles Lakers para liderar así la liga. Fue una paliza brutal del Jazz, el equipo que mejor baloncesto juega actualmente. 114 puntos por 89 sobre los Lakers, que están sufriendo la lesión de Anthony Davis y encadenan 4 derrotas en línea. La ofensiva de Utah estuvo bien repartida, con el pívot francés Rudy Gobert, seleccionado al Juego de las Estrellas, liderando el ataque con 18 puntos y 9 rebotes, mientras que Donovan Mitchell tuvo un doble-doble de 13 puntos y 10 asistencias. Ahora el Jazz lidera a la Conferencia Oeste con 26 victorias y solo 6 derrotas, mientras que los Lakers son terceros con marca de 22 y 11. Y continúan los homenajes al INDER en esta semana que el Instituto Cubano cumple los 60 años de creado. El aniversario se celebró también por cientos de colaboradores en la República de Venezuela. Nuestros corresponsales con el reporte. Los cooperantes cubanos que integran la misión Barrio Adentro Deportivo celebraron el aniversario 60 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, con un variado programa de actividades en los 24 estados de la República Bolivariana de Venezuela. Como muestra de la unidad entre ambas naciones, en este país suramericano se realizó un acto para reconocer la entrega de colaboradores del sector del deporte que han contribuido con su labor al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo, también en tiempos de pandemia.
En la cita participaron el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte en Venezuela, Mervin Maldonado, y Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención a las Misiones Sociales de Cuba en Venezuela. Ratificado ese compromiso de trabajo que nuestro comandante Fidel y nuestro comandante Chávez iniciaron, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Díaz-Canel siguen cada día fortaleciendo, y por eso, bueno, queremos expresarle todo nuestro reconocimiento y todo el agradecimiento por la labor que se desarrolla en nuestra patria por parte de nuestros hermanos colaboradores cubanos de la misión deportiva. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Gracias, Andy. Nosotros ahora cambiamos de tema. En apenas 10 días tendrán lugar en Bolivia las elecciones subnacionales. El movimiento al socialismo volvió a la escena política a fines del 2020 y lo hizo en grande, dominando el gobierno y ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, en 2021, el MAS va a por las gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición y a tratar de superar los resultados de las subnacionales de 2015, en las que, a pesar de imponerse por mayoría, tuvieron sensibles derrotas en puestos clave. Con el análisis, la periodista Anisley Torres. Muy buenas tardes, Anisley, adelante. Hola, buenas tardes. Pudiera pensarse que como no son elecciones presidenciales, pues las cosas transcurren sin tanto revuelo y nada más equivocado. Las subnacionales del próximo 7 de marzo, más allá del término muy a lo boliviano, buscan elegir los gobernadores de los 9 departamentos del país y los alcaldes de los 336 municipios. Los comicios abarcan además la elección de concejales, otros cargos públicos locales y algunas autoridades legislativas regionales, pero son las gobernaciones y las alcaldías los verdaderos trofeos en la disputa. Y en esta carrera ya hemos tenido de todo un poco, incluido candidatos muertos por COVID-19. Para que se tenga una idea general, sin atiborrar nombres o estadísticas, vayamos a lo más relevante. 2 de los rostros principales del golpismo del pasado año están en competencia y aspiran a gobernadores. La expresidenta Yanine Áñez, quien se postula por Beni y de la que no ahondaré porque está fresca en la memoria su precaria gestión, y el ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho, el de los grandes mítines en Santa Cruz, donde fungía como presidente del comité cívico, que de cívico lo justito, porque sus llamados a la violencia callejera fueron constantes y hay investigaciones en curso que lo involucran como financista de las movilizaciones para sacar a Evo Morales del poder. Entre las evidencias, por ejemplo, hay un video filtrado en el que confiesa que su padre lo ayudó a recabar todo el apoyo de los militares para que se reviraran contra Morales. Y ahora quiere dominar la máxima instancia departamental. Y estos 2 personajes deberían, en buena lid, estar siendo procesados por su participación directa o indirecta en esas masacres y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el golpe de Estado, y entonces invalidados para participar en política. Pero el gobierno de Luis Arce ha preferido dejar que se postulen por aquello de que no recurran a las acusaciones de siempre contra la izquierda. Me refiero a tacharlos de dictadores y abusivos del poder que intentan anular a la oposición para beneficiarse de los comicios. Hay un tercer nombre con grandes pretensiones, no tan vinculado al golpe de 2019, pero que aprovechó el contexto golpista para regresar por la puerta ancha a Bolivia, pues se encontraba prófugo en Estados Unidos. Se trata de Manfred Reyes Villa, que quiere la alcaldía de Cochabamba, un puesto clave que ya tuvo en el pasado. Un militar entrenado en la Escuela de las Américas en Panamá y político curtido en todo tipo de curso de malversación y corrupción. Con esto no digo más. Y ahora pretende volver a la política, supongo que por aquello de seguir sacando buenas tajadas. Y por otro lado, hay una figura que también alcanzó notoriedad en los meses de convulsión política, pero del bando opuesto, de los sacados por la fuerza del gobierno. Se trata de Eva Popa, quien en la avalancha de renuncias de funcionarios afines a Evo Morales, pues terminó liderando el Senado. Esta joven de apenas 34 años se ganó muchos más seguidores por entonces y ahora mismo es amplia favorita a la alcaldía del Alto, para algunos la segunda, para otros la tercera ciudad más importante del país. Y aquí el asunto es que Popa ya no representa el movimiento al socialismo. Hubo una ruptura sin retorno con el MAS, como lo ha definido ella misma, en circunstancias aún no muy claras, que van desde
presuntas traiciones o deslealtades, hasta chismes de pasillo o aspiraciones personales de poder de más de uno en esta historia. Lo cierto es que ahora Eva Popa representa a una agrupación que se define también de izquierda y apegada a los indígenas, denominada Jalala, que le ha sacado un buen trecho a los masistas y ha acentuado esas divisiones tan perniciosas para el progresismo, que siempre compite en desventaja por esos estigmas que le cuelgan sus detractores. Y aquí el tercer elemento importante de estas elecciones, las encuestas, que curiosamente han sido pocas, muy pocas, si se tiene en cuenta que lo normal es la llamada encuestitis, como lo definiese un analista boliviano, que dan como gran perdedor al MAS, pues en los puestos claves, bien sea gobernaciones, bien sea alcaldías, pues casi todos los aspirantes del partido oficialista se presentan en franca desventaja. Y el verdadero problema es que estas encuestadoras parecen estar bastante amañadas, no porque ahora mismo estén favoreciendo a los partidos de oposición, sino porque en las presidenciales pues también se equivocaron y por márgenes de error que son inconcebibles para este tipo de estudios de opinión. Lo normal, según sus propias reglas, es que en unas elecciones presidenciales el rango máximo de error sea de un 3% y con Arce tuvieron más de un 20% de desacierto. ¿Por qué creerles en este minuto cuando le vaticinan números tan escasos a los masistas? ¿Será que le han cogido el gusto o la renta a esto de manipular la intención de voto? Por lo pronto ya tienen la justicia investigando estas incongruencias y de todas formas toca a los bolivianos volver a hacer uso de su papeleta con conciencia histórica y sin interferencias para preservar la democracia y por supuesto decantarse por la opción de propuestas más creíbles y cercanas a su realidad. Así como le cuento, muy buenas tardes. También para ti, Anisley, gracias por el oportuno análisis. Y continuamos con temas internacionales. Organismos especializados advierten que la COVID-19 pudiera elevar a 1.000 millones el número de pobres en el mundo y las autoridades de Bolivia accionan ante el aumento abusivo de los precios de medicamentos y tarifas de clínicas privadas. Son algunas de las informaciones del ámbito económico internacional que ampliamos a continuación. La crisis generada por la COVID-19 ha magnificado los problemas estructurales y llevará a la pobreza a 209 millones de personas en América Latina, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Por su parte, el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Achim Steiner, advirtió que la COVID-19 pudiera ampliar para 2030 la pobreza extrema a escala global, hasta golpear a 1.000 millones de personas. De acuerdo con Steiner, por primera vez desde 1990, disminuye el desarrollo humano global. Operativos para controlar la correcta aplicación de tarifas y prestación de servicios en laboratorios, clínicas privadas y farmacias comenzarán en Bolivia para combatir los precios excesivos denunciados por la población en los últimos días. El viceministro de Justicia, Jorge Silva, encargado de la defensa de los derechos del usuario y consumidor, declaró al canal estatal Bolivia TV que las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Abastecimiento y Control de Precios de Medicamentos ejecutarán las inspecciones permanentes para proteger la salud pública. Se supo de quejas sobre cobros de más de $2.000 por 4 horas de atención en una clínica privada. La petrolera estatal China National Offshore descubrió otra reserva con 100 millones de toneladas de crudo y gas natural en la norteña bahía de Bohai, precisan reportes de prensa. La firma prevé una producción diaria en el pozo de 300 toneladas de petróleo. La China National Offshore es la mayor petrolera de ese país, dedicada a las extracciones en alta mar y tiene acciones en territorios de todos los continentes. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión, conoceremos la historia de un joven beneficiado por el programa de implante coclear, que hoy celebra su Día Internacional.
Desde las montañas de la Sierra Maestra nos llega una colaboración de la televisión serrana sobre el comportamiento de la COVID-19 en el municipio granmense de Huey Arriba. Buenos días. Vamos a dar inicio a la entrega de guardia epidemiológica. Hasta el momento, el municipio, desde que comenzó la pandemia, hemos diagnosticado 24 casos, casi todo entre los meses de diciembre, enero y ahora parte de febrero. Tenemos un solo caso positivo, está en el centro de aislamiento de la provincia, diagnosticado en antier, y todos sus contactos están en el centro de aislamiento de aquí del municipio, el motel deportivo. Esto nos ayuda a nosotros a un mejor control epidemiológico de todos estos contactos y realizar un trabajo más efectivo en cada área donde sale cada caso positivo. En vigilancia epidemiológica tenemos 4 casos salidos a final de enero, inicio de febrero, pero ya lo tenemos aquí en la vivienda, 3 adultos y una niña que están en su proceso ahora de vigilancia epidemiológica. Todas estas medidas que hemos adoptado para el enfrentamiento de la COVID no es solamente en la cabecera municipal. Esta información y estas actividades desarrolladas llegan hasta lo más intrincado de nuestras montañas, en todos los consejos populares. Pienso que no es solamente ese gran esfuerzo el que hace falta para enfrentar la COVID, también es necesario que nosotros aportemos nuestro granito de arena para el enfrentamiento, para entender de una vez y por todas de que nos debemos cuidarnos, y el actuar social, el distanciamiento, es una de las principales medidas que tenemos que cumplir para poder enfrentar la pandemia, de entender que si nos dicen que hay que quedarse en casa, quedarse en casa. Muchas personas están viendo como que eso es algo como un catarrito. Yo lo digo por mi parte, quedan muchas secuelas. Muchas. Principalmente los nervios. No hemos logrado, ni yo ni mi familia, hemos logrado controlar eso. A mi sobrino es un dolor en el pecho y no se le quita. Todos tenemos secuelas. Así que debemos cuidarnos de esta enfermedad. Ha sido un reporte desde la televisión serrana para el sistema informativo. Buenas tardes. La Plaza Cultural de Santiago de Cuba respaldó la convocatoria de tomar cada espacio de la isla en ocasión del aniversario 126 del inicio de la guerra necesaria. El coro madrigalista, el guitarrista concertante Aquiles Jorge, así como una conferencia del Premio Nacional de Arquitectura Omar López, entre otras acciones, rindieron tributo a la historia desde la Oriental Provincia. Debía ser escuchado cerca de la Catedral de Santiago de Cuba. El canto a voces acariciando la memoria de Esteban Salas, siglos atrás maestro de la capilla, compositor que abonó la herencia musical cubana. Debía ser coro madrigalista con sus casi 66 años, entonando las notas de piezas como El Mambí y Desde Yara hasta la Sierra, con arreglos de Melvin Rodríguez y Tania Castellanos respectivamente. Este fue el concierto del coro más antiguo de Cuba en la capilla San Basilio Magno de la oficina del conservador de la ciudad. La Plaza Cultural Santiaguera respondió al llamado de conquistar cada espacio desde las artes para confiarle a la memoria nombres y sucesos del inicio de la guerra necesaria. Hemos hecho arreglos de disímiles compositores y disímiles obras que representan la canción patriótica del movimiento cubano. Hace unos años estrenamos el concepto de revolución, que fue realmente un hito dentro de la música coral, obras que han narrado, han contado a lo largo de los años el paso de la revolución. En el estudio del programa Un Patrimonio El Mar se transmitió una emisión especial para contar la historia y a la vez cantarle desde la oratoria y las cuerdas. El guitarrista concertista Aquiles Jorge interpretó la pieza Tributo Redentor. Evocó al apóstol cuando confesó el tener dos patrias, Cuba y la noche. Omar López, conservador de la ciudad de Santiago de Cuba, con el poder de la palabra y la síntesis, dialogó sobre los hechos 126 años atrás. Cuando hoy decimos somos continuidad, estamos hablando en la versión que hizo Martí de los pinos viejos y los pinos nuevos. Y él le dio responsabilidad a ambas partes.
Y mientras en la inmigración se preparaban los pinos viejos para venir a Cuba a ese momento tan importante, muchos de los pinos nuevos estaban aquí precisamente para ese momento de la arrancada, que fue el 24 de febrero. Canciones de amor y patria ofreció Santiago a la tierra donde la bandera de la estrella solitaria es tan soberana como la historia, la de siglos atrás y la de nuestros días. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 24 de febrero, guantanameros de varias generaciones rememoraron el reinicio de las luchas independentistas protagonizado por el mayor general Pedro Agustín Pérez en 1895. Varios fueron los espacios donde desde el arte se reconocieron los principios humanistas que rigen el proyecto social cubano. Cuba es patria de mujeres y hombres dignos que responden erguidos cuando acecha la ignominia. Por esta tierra la vida se hace más grande, se lucha y se vence todos los días como aquel 24 de febrero de 1895, cuando el mayor general Pedro Agustín Pérez asumió con hidalguía una de las estrofas más sólidas del himno de Bayamo. 126 años después, un pueblo no olvida y en batallas tan urgentes signa a la historia entre las primeras. Hasta el mausoleo del Mambisado en La Confianza llegó el Consejo Provincial de Defensa en Guantánamo para desde allí pactar nuevas causas independentistas. Cubanos todos que prodigan al bien común su talento protagonizaron los principales momentos de la jornada. En las plazas y parques, en las calles, en las redes sociales y entre la inexorable cotidianidad del pueblo estuvo también el arte, firme obra entre las causas más justas, sosteniendo la vida espiritual de una nación, fundando, obrando en bien desde la oratoria, desde las canciones, desde la unidad, que blanden nuestras principales conquistas. La dignidad ha sido un elemento fundamental que ha, en un pasado, acompañado y en un presente acompaña y de manera reafirmada la posición de la intelectualidad nuestra y de todo de las personas que nos movemos y no en el mundo de la cultura para poder hacer nuestro y digamos reafirmarnos sobre todo como cubanos. Este es un país que necesita de esos intelectuales, pero de estos intelectuales que podamos aportarle a la sociedad y sentarnos y debatir y hablar y buscar y explotar todos los espacios teóricos posibles. Arsenal de razones asisten cuando la causa es justa, humana y nuestra. Ahí, en esa senda, los que aman y fundan crecen para el bien común como obra que engrandece y salva. Cristian Nay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este jueves. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi. Cuba fue uno de los primeros países de América Latina que inició el implante coclear y fue el comandante en jefe Fidel Castro el padre de ese programa en nuestro país. Hoy, Día Internacional del Implante Coclear, Cuba celebra haber mejorado la calidad de vida de más de 500 familias, aun cuando hablamos de un programa muy costoso en el mundo. La periodista Maray Suárez tiene la historia. De contadora a defectóloga, la vida le cambió sus planes profesionales. Un giro de 360 grados, pero a la vez un desafío. Nacía Daniel, su primer hijo. Cuando él nació, todo era incertidumbre de cómo iba a ser su desarrollo en la sociedad, ¿no? Y sobre todo nos pusimos en función de su desarrollo auditivo, que era bastante importante. Daniel es uno de esos niños beneficiados por el implante coclear en Cuba, un programa iniciado en el año 1997 que desde el 2001 perfiló su tratamiento en la pediatría. No se puede trabajar de forma individual. El cirujano, los audiólogos, las otras especialidades, los rehabilitadores que participan, tienen que ser uno mismo. La primera maestra que yo tenía fue Beikis, que fue una maestra que fue muy buena en estimulación temprana y poquito a poco fui desarrollando habilidades, muchas habilidades con ese equipo. Podemos decir que es un programa, uno de los más humanos que hay. Cuando uno ve a un paciente sordo y sordociego mayor,
en las edades pediátricas, o sea, a los 2, 3 años, y después lo ve 15 años después y lo ve hablando, uno siempre se emociona. Años de trabajo siempre cuesta arriba porque la vida es desafíos, enfoque, disciplina, constancia. Y Daniel es el mejor ejemplo de ello. Se logró incorporar a un grupo de estimulación temprana en la escuela, de quinto año de vida en la enseñanza de ciego, porque él, a pesar de ser un niño sordo-ciego, esa doble discapacidad, se incorporó en esta enseñanza y prácticamente él funciona como un niño, en ese momento no, como un niño ciego. Ya es un joven, ha transcurrido mucho tiempo, pero mirando atrás es increíble. Uno no sé, en aquel momento tú no te imaginabas que íbamos a llegar aquí. Estoy estudiando bibliotecología en una escuela que está en Playa, que se llama Mártires de Girón. Hoy, con 18 años, este joven tiene un implante bilateral. Escucharlo hablar, su dicción, da la medida de sus progresos. Mi mamá fue la primera persona que me ayudó en toda mi vida y además también mis maestros, rehabilitadores, todos los especialistas, todos los que me han contribuido a ese desarrollo. Un programa costoso en el mundo de la medicina, donde Cuba ha beneficiado ya a 510 pacientes. La expectativa nuestra es seguir implantando, seguir logrando los éxitos que hemos logrado ahora, participar en formación de nuevas generaciones de médicos, trabajadores, un nuevo programa y lograr desarrollar este como un centro de implante con todas las características que debe tener. La felicidad marca la vida de esta familia. Daniel es ya hoy un adolescente, orgullo de todos los que tuvieron que ver con su desarrollo. Orgullo también para su hermano pequeño. A veces me pide ayudarle con la comida. También me pide ayudarlo para vestirse, a ponerle los aparatos después de que se baña. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué está logrando él hoy? Y así cada día, un pasito a la vez. Quejarnos no vale la pena porque está vivo, esa es su realidad y está feliz, que eso es lo más importante. Estoy estudiando mucho, estoy obteniendo varios logros y eso es también una felicidad grande que tengo ahora. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta historia concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto para contar también otras historias como esta. Muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. Hola amigos, ¿qué pasa si unimos cine y arte culinario? Bueno, yo creo que obtendremos una mezcla deliciosa y sencillamente irresistible. Y eso es lo que haremos en nuestra próxima cita en Pensando en 3D, para la que les hemos reservado el filme estadounidense Un viaje de 10 metros. Tendremos otras propuestas entre las que no faltará la música, así es que los esperamos el sábado que viene a la hora de siempre. ¡Los esperamos! ¿Sabías que el control prenatal tiene como propósito brindar una óptima atención a la embarazada y así lograr un recién nacido vivo, sano, de buen peso y sin